Dave creía que la Navidad consistía en proteger a la única familia que le quedaba, hasta que una sola mirada, en medio de un salón brillante, lo obligó a elegir entre la comodidad y un amor que nunca vio venir. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que el amor puede llegar cuando no lo estás buscando? Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y mi oración por ti es que el amor te encuentre incluso cuando menos lo esperes. Y ahora, la historia comienza. Rose. Dave se ajustó los puños de su traje negro a medida que el coche se detenía frente al Hotel Gran Aurora, cuya fachada de cristal brillaba como una joya contra la noche invernal. La nieve caía suavemente, atrapada por las luces de la ciudad, haciendo que el mundo pareciera, por un instante, más amable de lo habitual. En el asiento trasero, sus hijas gemelas se inclinaron hacia la ventana. «Papá, ¿aquí es donde el árbol de Navidad toca el techo?», preguntó Lily, empañando el cristal con su aliento. Dave sonrió apenas. Ese mismo. No dijo lo que realmente pensaba, que esa fiesta era otra obligación más, otra aparición cuidadosamente calculada que se esperaba de Dave Harrington, CEO multimillonario, viudo, intocable, hombre de torres de cristal y salas de juntas. Lo que nadie esperaba de él era que fuera un padre intentando, desesperadamente, no fallarles a sus hijas. Emma, la gemela más callada, le tomó la mano. Sus dedos estaban tibios, firmes. Dave apretó suavemente, como si se aferrara a algo real antes de entrar en otra ilusión perfectamente pulida. Su madre debería estar allí. El pensamiento apareció sin permiso, cortante como el aire frío en los pulmones. 3 años. 3 navidades sin ella. La puerta del coche se abrió. Risas escapaban desde la entrada del hotel. En algún lugar sonaba una orquesta de cuerdas, suave y festiva. Los flashes no eran para él, pero lo suficientemente cerca como para sentir ese nudo familiar en el pecho. «Recuerden», dijo con ternura mientras bajaban, «quédense cerca de mí esta noche». «Siempre lo hacemos», respondió Lily, metiendo su pequeña mano en el bolsillo de su abrigo, como solía hacerlo cuando era más pequeña. Dave tragó saliva. Odiaba estos eventos. Odiaba cómo la gente miraba a sus hijas como si fueran accesorios. Odiaba que todos asumieran que el dinero lo había protegido del dolor. Esa noche se suponía que sería sencilla: llegar, sonreír, irse temprano. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Mariam se detuvo justo dentro de las puertas del salón, alisando por 5ª vez en 2 minutos la tela de su vestido azul marino de segunda mano. «Mamá», susurró Noah, tirando de su manga, «¿podemos comer del chocolate que cae?». Ella se agachó de inmediato, mirándolo a los ojos. «Veremos». «Sí, primero demos las gracias por la invitación». Sus gemelos, Noah y Elías, estaban uno al lado del otro, mismos rizos, misma mirada curiosa, zapatos ligeramente gastados pese a todo su esfuerzo por limpiarlos. Mariam no había planeado asistir. La invitación había llegado doblada dentro de un boletín de la iglesia. Gala comunitaria de Navidad, familias bienvenidas. Comida gratis. Un lugar cálido. Música. Y, quizá por una noche, sus hijos no sentirían que les faltaba algo que todos los demás parecían tener. El salón los deslumbró al instante. Candelabros. Árboles cubiertos de dorado. Personas vestidas de seguridad y perfume. Mariam se sintió fuera de lugar en cada respiración. Apretó con más fuerza las manos de los niños, calculando en silencio cuánto tiempo podían quedarse sin llamar la atención. Sin ser juzgados. Había aprendido a leer los espacios rápido. Era una cuestión de supervivencia.
Buscó primero una salida, luego un rincón tranquilo. Y entonces, sin querer, sus ojos se detuvieron en un hombre al otro lado del salón. Alto. Traje oscuro. Dos niñas pequeñas a su lado. La forma en que se inclinó para escuchar a una de ellas hizo que el pecho de Mariam doliera de una manera inesperada. No era envidia. Era reconocimiento. Un padre que también cargaba el peso solo. Apartó la mirada de inmediato. Mamá, dijo Elías en voz baja, ¿por qué todos se ven tan brillantes? Mariam sonrió, acomodándole el cabello. Porque a veces la gente se arregla mucho para esconder lo cansada que está. No supo por qué dijo eso. El momento antes del momento. Al otro lado del salón, Dave lo sintió antes de verla. Esa atracción extraña. Como si alguien lo observara, no con admiración, sino con comprensión. Levantó la mirada. Allí estaba ella. Una mujer de pie, protegiendo con el cuerpo a dos niños que parecían tener la misma edad que sus hijas. Su postura no era defensiva, era cansada. Aprendida. Amorosa. No era pulida. No fingía. Era real. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Eso fue todo. Pero algo en Dave se movió por dentro. En silencio, peligrosamente. No sabía su nombre. No conocía su historia. Solo sabía que, por primera vez en años, el salón se sentía demasiado pequeño. Y que la Navidad, de pronto, estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Alguna vez entraste a un lugar y sentiste que un solo momento estaba a punto de cambiar tu vida, sin saber por qué? Cuéntanos en los comentarios. El primer sonido que Dave notó fue la risa. No la risa pulida y medida que flotaba en galas benéficas y celebraciones corporativas, sino una risa real. De esas que estallan sin permiso. Venía de la fuente de chocolate. Dave estaba a mitad de una conversación que no le importaba, algo sobre proyecciones de fin de año, cuando Lily le tiró de la manga. Papá, susurró con urgencia. Mira. Siguió su mirada. Uno de los niños, de rizos despeinados y ojos brillantes, se había inclinado un poco de más. Tenía chocolate en la punta de la nariz. Su hermano reía tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Su madre se acercó de inmediato, disculpándose con nadie en particular, intentando limpiarlo con una servilleta que ya había perdido la batalla. Te dije que no te inclinaras, murmuró ella, aunque su sonrisa la traicionaba. Algo se aflojó en el pecho de Dave. Se excusó sin dar explicaciones y se agachó junto a sus hijas. ¿Quieren chocolate?, preguntó. Asintieron al mismo tiempo. Al acercarse, Lily se detuvo en seco. Papá, ellos también son gemelos. Emma observó a los niños con atención. Como nosotras. Dave no se dio cuenta de lo raro que era sentir eso, lo especial que resultaba ver a otro par de gemelos y cómo, de pronto, sus hijas no se sentían tan solas en el mundo. Mariam los notó entonces. El hombre del otro lado del salón estaba ahora a solo unos pasos. Más cerca de lo que ella esperaba. Sus hijas permanecían a su lado, curiosas, educadas. Instintivamente, Mariam así enderezó. Perdón por el desorden, dijo, preparándose para un juicio que había aprendido a anticipar. Dave negó con la cabeza. No hay nada que disculpar. Parece que se están divirtiendo. Noah se limpió la nariz. La fuente me atacó primero, anunció con solemnidad. Por un segundo, Mariam se quedó inmóvil, esperando molestia, desaprobación, algo cortante. En lugar de eso, Dave se rió. No de forma educada. No en voz baja. Se rió como alguien que no lo había planeado. Algo en Mariam se suavizó. Son mis hijos, dijo. Noah y Elias. Dave señaló a las niñas. Lily y Emma. Los niños se miraron entre sí. Tienen exactamente nuestra edad, dijo Elías. Emma asintió. Ustedes también. Los cuatro sonrieron. Esa conexión inmediata y sencilla que solo los niños saben crear. Dave observó la escena como un invitado de algo que no le pertenecía, agradecido de presenciarla. ¿Te importaría?, preguntó con cuidado, que se sentaran juntos. Mariam dudó. Había aprendido a ser cautelosa. Pero la calidez en su voz no era fingida. Era tranquila. Respetuosa. No me importa, respondió. Siempre que a ti tampoco. Encontraron una mesa pequeña cerca del borde del salón.
Ni en el centro. Ni escondida. Justo ahí. Los niños comenzaron a hablar de listas de Navidad, dibujos animados favoritos y que galletas eran mejores. Dave y Mariam se sentaron frente a frente, ambos sin saber muy bien qué hacer con las manos. Soy Dave, dijo él al fin. Mariam. La orquesta sonaba más cerca. Las luces se atenuaron cuando el anfitrión subió al escenario. Pero la atención de Dave no se movió. Casi no vengo esta noche, confesó Mariam, sorprendiéndose a sí misma. Yo tampoco, respondió Dave. Eso hizo que ella levantara la vista. ¿De verdad? Él asintió. Estos eventos se sienten ruidosos. Mariam esbozó una sonrisa leve. Esa es una buena forma de decirlo. Hubo una pausa. No incomoda. Llena. Entonces ocurrió. La voz del anfitrión resonó en el salón. Damas y caballeros, esta noche celebramos a la familia. Invitamos a todos los padres a pasar a la pista de baile para un momento especial con sus hijos. La música cambió. Más suave. Familiar. Un villancico que Dave no escuchaba desde que su esposa solía tararearlo mientras decoraban el árbol. El pecho se le cerró. Las niñas lo miraron con esperanza. ¿Papá? Dave se puso de pie de forma automática, y luego se detuvo. Miró a Mariam. Ella estaba inmóvil, los ojos en el suelo, las manos apretadas. Entonces notó lo gastados de sus zapatos, el dobladillo remendado de su vestido. No esperaba ser invitada. Mariam, dijo con suavidad, ¿te gustaría unirte a nosotros? Su primer impulso fue negarse. Había aprendido a no entrar en espacios que no estaban hechos para ella. Pero Noah tomó su mano. Por favor. La música seguía. Mariam tragó saliva. Está bien. Se movieron juntos, 2 padres, 4 niños, hacia la luz de la pista de baile. La gente los notó. Los susurros comenzaron. Dave lo sintió. Las miradas. La curiosidad. La pregunta silenciosa. ¿Quién es ella? Por primera vez, no le importó. Se arrodilló y abrió los brazos. Las niñas lo abrazaron. Noah y Elías dudaron un segundo. Dave extendió la mano. Ustedes también son bienvenidos, dijo. Los niños se acercaron. Mariam observó, incrédula, cómo ese hombre poderoso, ese desconocido, creaba espacios sin que pareciera caridad. Los ojos le ardieron. Mientras la música crecía, Dave sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la ausencia del dolor, sino la presencia de algo lo suficientemente suave como para quedarse a su lado. Cuando la canción terminó, el aplauso llenó el salón. Dave se dio cuenta entonces de lo fuerte que Mariam sujetaba su manga. Ella soltó de inmediato, avergonzada. Gracias, susurró. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo, respondió él. Sus miradas se encontraron otra vez. Esta vez, ninguno apartó los ojos. Al otro lado del salón, las luces de Navidad parpadearon. Y en ese instante, ambos lo sintieron. El cambio silencioso, innegable. Algo inusual había comenzado. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. ¿Crees que un acto de bondad entre desconocidos puede cambiar el rumbo de una vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. La noche terminó como suelen terminar las noches así, demasiado rápido y con demasiadas cosas sin decir. Dave estaba de pie cerca de la salida del salón, con el abrigo cuidadosamente doblado sobre el brazo, observando cómo Mariam ayudaba a sus hijos a ponerse las chaquetas. Los niños seguían llenos de energía por el azúcar y la música, reviviendo el momento del baile como si fuera una escena que pudieran repetir una y otra vez. ¿Viste cuando bailamos todos juntos? Dijo Noah por tercera vez. Yo estaba girando, añadió Elías con orgullo. Las hijas de Dave permanecían cerca de él, inusualmente calladas, con esa emoción que ya se había transformado en algo más suave, más reflexivo. Debería haber dicho algo. Cualquier cosa. Pero años de disciplina, de contención emocional, lo mantuvieron inmóvil. Mariam levantó la vista y sus miradas se encontraron. En sus ojos había una pregunta, rápidamente cubierta por educación. Bueno, dijo, acomodando la bufanda de Noah, gracias otra vez. Por todo. No fue nada, respondió Dave de forma automática. La mentira le supo amarga. Quedaron allí,
suspendidos entre lo que había pasado y lo que podría pasar. Luego Mariam sonrió, amable, contenida, y se dirigió hacia la puerta. Y así, sin más, el momento se desvaneció. El silencio dentro del coche pesaba más que la música que había sonado antes. Lily fue la primera en romperlo. ¿Papá? Sí, cariño. ¿Vamos a volver a verlos? Dave apretó el volante. No lo sé. Emma observaba las luces de la calle pasar, con una voz pequeña pero firme. ¿Te ves feliz? Dave no respondió de inmediato. Se había visto feliz. Y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. En casa, después de que las niñas se durmieran, Dave se quedó solo en la cocina. El zumbido del refrigerador era el único sonido. Se sirvió un vaso de agua que no bebió. Solo fue un momento, se dijo. Una coincidencia. Un baile compartido. Nada más. Había construido su vida sobre el control, sobre no desear aquello que no podía conservar. Y desear a Mariam, aunque fuera mínimamente, se sentía como acercarse demasiado al borde de un precipicio. Ella vivía en un mundo distinto. Y él sabía que no debía cruzar líneas que distorsionaran la realidad. Entonces, ¿por qué no podía olvidar la manera en que su voz se suavizaba cuando hablaba con sus hijos? ¿Por qué el recuerdo de su mano aferrándose a su manga se sentía más real que casi todo en su vida cuidadosamente organizada? Dave dejó el vaso intacto sobre la mesa. Dormir no fue fácil. Mariam subió las escaleras del edificio con los niños, cada peldaño crujiendo por los años de uso. «Mamá», preguntó Noah, «¿él es rico?» Ella rió suavemente. «¿Por qué lo preguntas?» «Tenía muchas luces», respondió Elías. Mariam no contestó. Los acostó, besó sus frentes y apagó la luz. Solo cuando sus respiraciones se volvieron lentas se sentó en el borde del sofá y soltó el aire que había estado conteniendo. Su teléfono vibró. Un recordatorio de la compañía de servicios. Lo miró más tiempo del necesario. Esa era su realidad. Facturas. Cálculos cuidadosos. Ningún espacio para soñar. Lo de esa noche había sido amabilidad. Nada más. Hombres como Dave no terminaban con mujeres como ella. Había aprendido esa lección años atrás, cuando la esperanza había sido un lujo caro. Aún así, mientras lavaba la mancha de chocolate de la manga de Noah, el pecho se le apretó. Esa noche se había sentido segura. Vista. Y eso era peligroso. A la mañana siguiente, la oficina de Dave estaba llena de comentarios sobre la gala. Muy buena imagen anoche, dijo su asistente, pasando fotos en la tablet. A la junta le encantó el enfoque familiar. Dave miró la pantalla. Allí estaba él, arrodillado en la pista de baile. Mariam quedaba justo fuera del encuadre. Aparto la mirada. Más tarde llegó un correo, una invitación para patrocinar un programa de apoyo a madres solteras vinculado al evento. Dave dejó el cursor suspendido sobre el botón de responder. Esto es ridículo, se dijo. Borough el border. Al otro lado de la ciudad, Mariam hacía fila en un banco de alimentos, los niños tirando de su abrigo. Reconoció a una mujer de la gala. La mujer miró a través de ella. Mariam bajó la mirada. El contraste era brutal. Imposible de ignorar. Esa noche, Dave estuvo a punto de llamar al número que figuraba en el registro del evento. Mariam estuvo a punto de buscar su nombre en Internet. Ninguno lo hizo. Porque la resistencia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, práctica, razonable. Y, a veces, es la decisión más dolorosa de todas. ¿Alguna vez te alejaste de algo importante porque parecía imposible? Comparte tu experiencia en los comentarios. La primera nevada de diciembre caía intensa y rápida, cubriendo la ciudad de blanco. Dave había salido para recoger a sus hijas del coche cuando vio a Mariam y a sus hijos luchando por protegerse bajo un paraguas delgado. El viento era implacable, dispersando papeles de los vendedores cercanos y haciendo volar sombreros. Dave dudó por una fracción de segundo, luego corrió hacia ellos. Lily y Emma gritaron de alegría al ver a los otros gemelos y tiraron de su manga. «Papá», rió Lily. «Están congelados», dijo, señalando. Mariam tenía los brazos fuertemente alrededor de Noah y Elías, temblando a pesar de su abrigo. Se disculpaba antes de que él hablara siquiera. «Déjame ayudar», dijo Dave, ofreciendo sus grandes manos.
Ella dudó. Un instinto de protección. Pero el viento no era algo que pudiera combatir sola. Lentamente aceptó. Él le pasó unos guantes que llevaba en el bolsillo del abrigo a cada niño. Luego, sin decir palabra, levantó el paraguas sobre todos, cubriendo a los 4 niños y a Mariam de la nieve. Durante unos minutos, el ruido de la ciudad desapareció. Solo nieve, frío y calor compartido bajo el pequeño paraguas. Los niños reían mientras la nieve caía sobre sus guantes, haciendo pequeñas bolas de nieve y olvidando el frío. Dave miró de reojo a Mariam. Sus labios estaban ligeramente azules por el frío, el cabello húmedo. Ella se negaba a mirarlo directamente, pero le permitió quedarse cerca, compartir el espacio que él había creado. Ninguno habló. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era del tipo que exige atención sin forzar palabras. Cuando finalmente llegaron al coche, las manos de Mariam temblaban levemente mientras intentaba abrochar a los niños. No tienes que hacerlo, dijo Dave en voz baja. Sí, debo, respondió ella, mordiéndose el labio. Él estudió su rostro, como sus ojos miraban al suelo, como sus hombros estaban tensos. Quiso decir algo profundo, algo que hiciera real la conexión, pero se contuvo. En cambio, cerró la puerta del coche y le pasó una manta del asiento trasero para los niños. Es solo temporal, dijo, pero los mantendrá abrigados. Mariam no lo miró, pero aceptó. Sus manos se rozaron por un instante al tomar la manta, y ninguno se apartó. Dentro del coche, los gemelos comenzaron a contar historias de muñecos de nieve, renos y trineos. Dave conducía despacio, atento a las calles heladas, pero de vez en cuando miraba a Mariam en el asiento del copiloto. Ella estaba callada, concentrada en los niños, pero había tensión, un pulso de reconocimiento no dicho. La proximidad forzada era peligrosa. Ninguno la quería. Ambos eran conscientes de la vulnerabilidad que generaba. Estar cerca, compartir calor, observar pequeños gestos de bondad, no podían deshacerlo. En un semáforo, los niños comenzaron una pequeña batalla de nieve con cojines del coche. Mariam rió. Un sonido puro y espontáneo que hizo que el pecho de Dave se apretara. Por un momento, toda la cautela, la resistencia y los miedos del pasado parecieron desaparecer. Tu risa, dijo él suavemente, casi para sí mismo. Mariam se congeló un instante, luego sonrió levemente. Es peligroso notarla, murmuró. Quizá ese sea el punto, respondió él. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Mariam, Dave se dio cuenta de que irse sería imposible sin reconocer la conexión que se había formado en esas pocas horas. Gracias, dijo Mariam mientras ayudaban a los niños a bajar del coche. Por esta noche. Por ayudar. Se quedó sin palabras, insegura de cuánto podía decir sin traicionarse. Dave asintió. No fue nada. Quise hacerlo. La forma en que lo dijo era diferente esta vez, menos formal, más genuina. Algo en Mariam se relajó, apenas un poco. No eran amigos. Todavía no. Ni siquiera conocidos. Pero algo había cambiado. Los niños corrieron delante, persiguiendo renos imaginarios por el pasillo del edificio. Dave ayudó a Mariam con la manta, y por un instante fugaz caminaron uno al lado del otro, la tensión persistente pero suavizada por una confianza compartida y sutil. No hablaron del baile, de la gala, de los momentos silenciosos que habían dejado sus corazones inquietos. No hacía falta. Las palabras solo complicarían lo que ya era peligrosamente real. Estar juntos así, confinados por la tormenta, por la nieve, por la necesidad de cuidar a los niños, los obligó a enfrentar sentimientos que no se habían permitido nombrar. Dave comprendió lo frágil que era el mundo de Mariam, cuánto cargaba sola. Mariam comprendió lo humano, lo accesible, que podía ser este multimillonario intocable cuando quería. Sus muros emocionales tenían ahora grietas. La proximidad forzada los había expuesto de una manera que ninguno podía ignorar. No era amor, todavía. Pero era innegable. La vulnerabilidad había entrado en su espacio. Y la vulnerabilidad, una vez compartida, nunca desaparece del todo. ¿Alguna vez la proximidad con alguien te obligó a enfrentar sentimientos que intentabas ignorar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas delgadas del apartamento de Mariam,
pintando la habitación de un dorado suave. Dave se había ofrecido a quedarse y ayudar con el desayuno después de la tormenta de nieve, insistiendo en que sería más fácil para los niños. Mariam dudó, su instinto de independencia luchando contra el silencioso deseo de compañía. Mientras los niños se entretenían con cereales y crayones, Dave desempacaba las compras que había traído: harina, huevos, leche, cosas cotidianas. Nada glamoroso. Nada que revelara su riqueza. Solo practicidad. Mariam lo observaba moverse con sorprendente naturalidad por la pequeña cocina. Había confianza en su postura, pero también paciencia, un tipo de respeto tácito por el espacio en el que se encontraba. Por un breve momento, permitió relajarse. Pero su mirada se posó en una foto sobre la encimera, un retrato familiar algo descolorido, donde ella sostenía a sus recién nacidos gemelos con un hombre que ya no existía en su vida. Los recuerdos la golpearon como agua fría. No había planeado mostrarle a Dave esa parte de su vida. Todavía no. Pero al alcanzar un plato, su mano tembló, y él lo notó. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Ella dudó, sus dedos aferrándose al borde del mostrador. Solo, un recuerdo, dijo, intentando sonar casual, pero su voz tembló. La mirada de Dave se mantuvo sobre ella, paciente y amable. «Puedes contármelo», dijo. El corazón de Mariam se aceleró. Nadie había conocido la historia del padre de sus gemelos, cómo había desaparecido cuando la vida se volvió difícil, cómo ella había quedado sola para criar a Noah y Elías, cargando miedo y orgullo a partes iguales. «Estuve casada una vez», admitió, apenas susurrando. No funcionó. No esperaba sobrevivir sola. Y sin embargo, aquí estamos. La habitación se sintió de repente más pequeña, como si las paredes se inclinaran para escuchar. Dave no dijo nada, pero no hacía falta. Su presencia, firme y sin juicio, la animaba a continuar. He tenido que hacer que todo funcione para ellos. Cada comida, cada hora de dormir, cada rodilla raspada. Y he estado exhausta. Pero no puedo quejarme. No realmente. Ellos valen la pena. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de él completamente. Buscaba en su rostro algún juicio. No lo había. Solo comprensión. Entonces fue su turno. Por primera vez en horas, Dave permitió una grieta en su armadura. Yo tampoco he sido honesto, dijo en voz baja. Después de que mi esposa falleció, pensé que podía sumergirme en el trabajo. Me dije que no necesitaba a nadie. Era mentira. He estado solo de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Y ver a tu familia, me recordó lo que he estado perdiendo. Mariam se quedó congelada. Las palabras no eran grandiosas ni espectaculares, pero eran reales, crudas, vulnerables. Por un instante, la distancia entre ellos, riqueza, estatus social, experiencias de vida, pareció irrelevante. Dos personas, expuestas como no lo habían estado en años, compartiendo partes de sus corazones en una pequeña cocina mientras sus hijos coloreaban ajenos a todo. No había juicio, ni lástima, solo reconocimiento, una comprensión del tipo de dolor que moldea a las personas pero no las define por completo. Los ojos de Mariam se suavizaron. «Es extraño», murmuró. «No creí que volvería a encontrar a alguien que entendiera ese tipo de agotamiento. Ese tipo de miedo». Dave asintió. «Es raro, pero importa cuando sucede». Los niños discutían juguetonamente por los crayones, sus risas llenando la habitación. Por un momento, la tensión se disipó. Pero debajo de todo, la verdad permanecía. Ambos llevaban cicatrices. Ambos estaban alerta. Ambos habían sido heridos de maneras que dejaban marcas profundas. Y, aún así, a pesar de todo, el vínculo entre ellos creció. La revelación de sus pasados aumentó la tensión. Dave sabía que cualquier gesto, cualquier roce, podía llevar un significado mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos pretendía. Mariam comprendió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a derrumbarse. No era solo proximidad o casualidad. Era intimidad, la que surge de compartir tu historia no contada y encontrar paciencia en lugar de juicio. Dave alcanzó para ajustar una manga del abrigo de Mariam que había caído sobre su brazo, un acto pequeño, casi trivial. Pero tenía peso. Reconocimiento.
Conexión. Mariam permitió que su mano permaneciera un instante más de lo necesario. Un acuerdo silencioso, ya no eran extraños. No lo dijeron en voz alta, todavía. Ni el deseo, ni el miedo, ni la posibilidad del amor. El apartamento era pequeño, los niños ajenos a la electricidad no dicha en el aire, pero Dave y Mariam la sentían. Cada mirada, cada sonrisa compartida, cada palabra cuidadosa añadía capas a una conexión que ninguno podía ignorar. Y, sin embargo, el peligro persistía, el pasado era pesado. Ambos tenían razones para retirarse. Ambos podían irse. Pero ahora, por primera vez, marcharse se sentía imposible. ¿Alguna vez has compartido un secreto con alguien y sentiste que se formaba un vínculo inesperado? Cuéntanoslo en los comentarios. La luz cálida de la tarde se filtraba por las ventanas del apartamento, dibujando rayos dorados sobre la sala desordenada. Los niños jugaban tranquilos. Sus risas eran ahora un murmullo agradable que llenaba el espacio. Por primera vez en días, aquel lugar no era solo un refugio temporal, sino un pequeño santuario donde podían relajarse. Dave y Mariam se sentaron frente a frente en la pequeña mesa de la cocina, cada uno con una taza humeante de chocolate caliente. El aire olía a canela y cacao, simple y reconfortante. No esperaba nieve tan temprano, dijo Mariam, abrazando la taza con las manos, la mirada distante. Dave sonrió suavemente. Yo tampoco. Pero hace que el día sea memorable. ¿Memorable? Preguntó ella, levantando una ceja y conteniendo una sonrisa. Sí, dijo él. De una manera buena. Una manera que no se olvida. Por primera vez, rieron juntos. No la risa educada de extraños en una gala, sino una risa real, cálida y espontánea. Mariam sintió como la tensión en su pecho se aligeraba. Había estado a la defensiva tanto tiempo que incluso un pequeño momento de confort le parecía extraño. Dave lo notó también. La forma en que sus hombros se relajaban, la suavidad de su mirada cuando sonreía. ¿Siempre haces el chocolate tan fuerte? Bromeó ella. Solo en emergencias, respondió él, sonriendo. Como sobrevivir al caos de los gemelos. Ambos miraron a los niños, que construían una torre de bloques cada vez más inestable. Noah y Elías reían, Lily y Emma daban órdenes, y la sala estaba llena de un caos alegre y contagioso. Dave alcanzó a acomodar un mechón de cabello que caía sobre el rostro de Mariam. Fue un gesto íntimo y sutil, cargado de cercanía. Ella no se apartó. Es agradable, que alguien ayude sin juzgar, susurró Mariam. Lo entiendo, respondió Dave con suavidad. He estado solo demasiado tiempo. Sé lo que es protegerse de todo. Sus palabras flotaron entre ellos, no pesadas, pero sí significativas. Ambos reconocieron la verdad en la experiencia del otro, la lucha diaria, la soledad silenciosa, la fuerza necesaria para sobrevivir y proteger a quienes aman. Comenzaron a hablar despacio, con cuidado, de cosas pequeñas al principio, recuerdos de la infancia, alegrías sencillas, pequeñas victorias y humillaciones que hacen la vida real. Mariam relató la primera nevada de sus hijas, cómo habían tambaleado por el patio y caído en montones de nieve, gritando de alegría. Dave recordó decorar el árbol de Navidad con su difunta esposa, los adornos torcidos, el árbol siempre inclinado, pero lleno de risas. Estas pequeñas confesiones eran una forma de vínculo emocional, una manera de dejar que alguien entrara sin arriesgarlo todo de golpe. Hubo momentos en los que sus manos casi se tocaban sobre la mesa, quedando suspendidas en el aire cargado de emociones. Sus miradas se cruzaban con frecuencia, muchas veces sosteniéndose más de lo necesario. Ninguno se atrevía a pronunciar las palabras que flotaban en sus mentes. Me gustas. Te necesito. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre. Pero el vínculo crecía de todas formas, frágil, cauteloso, innegable. Al caer la noche, los niños ya estaban acostados. El apartamento estaba silencioso, salvo por el suave tic-tac del reloj. Mariam se acurrucó en el sofá, envuelta en una manta. Dave se sentó cerca, respetando su espacio, pero lo suficientemente próximo para que su presencia resultara reconfortante. Has estado diferente, dijo Mariam, rompiendo el silencio. Desde la gala, quiero decir. Dave levantó una ceja. ¿Diferente cómo? Eres
Humano, susurró ella. No eres ese empresario intocable que todos imaginan. Eres real. Él sonrió levemente. Y tú no eres solo una madre soltera luchando. Eres fuerte, brillante y terriblemente paciente. Ella rió suavemente, un sonido que parecía derretir algunos de los muros que había construido durante años. Por primera vez, se permitieron sentir, aceptar la cercanía sin miedo, reconocer la conexión sin culpa. Sus muros emocionales ya no eran impermeables. No necesitaban definirlo ni decirlo en voz alta. La confianza, frágil como era, había sido reconocida. Afuera, la nieve seguía cayendo silenciosa y constante. Adentro, dos adultos que alguna vez protegieron sus corazones del mundo estaban sentados uno al lado del otro, compartiendo un vínculo tranquilo y frágil que podía florecer en algo más. La noche terminó sin grandes declaraciones ni gestos grandiosos. Solo presencia, comprensión y la certeza de que habían comenzado a importar el uno al otro de formas que iban más allá de las circunstancias. ¿Alguna vez has permitido confiar en alguien poco a poco, en pequeños momentos, antes de admitir tus sentimientos? Compártelo en los comentarios. La mañana siguiente comenzó con un sol frío que atravesaba el aire helado del invierno. Dave había planeado llevar a los gemelos a una pequeña pista de hielo cercana, buscando risas y distracción. Sin embargo, Mariam sentía que una tormenta crecía dentro de ella, una mezcla de preocupación, orgullo y escepticismo persistente. Se había permitido confiar en él, tal vez demasiado rápido. Mientras caminaban por las calles llenas de gente hacia la pista, la tensión comenzó a tejerse entre ellos. Los niños, ajenos a los matices, charlaban emocionados, tirando de sus manos. Pero Dave notó las sutiles dudas de Mariam, la tensión en su mandíbula, como desviaba la mirada hacia él y luego a otro lado. Al llegar a la pista, el sonido de los patines rozando el hielo resonaba en el aire. Dave sacó un par de patines extra para los niños y luego notó que Mariam luchaba con los suyos. «Déjame ayudarte», ofreció. Ella se apartó ligeramente, con un destello de enfado en sus ojos. «Puedo hacerlo yo misma», respondió, con un tono más cortante de lo que pretendía. Dave se quedó sorprendido. «Solo intento ayudar». «Entonces no lo hagas», dijo ella, girando sobre sus talones y forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tensión era palpable. La risa de los niños parecía lejana, una frágil cortina sobre la tormenta que crecía entre ellos. Conforme avanzaba la mañana, las pequeñas irritaciones crecían. Dave intentaba mantener la atmósfera ligera, pero el orgullo de Mariam la mantenía distante. Ella interpretaba su atención como lástima, su generosidad como juicio. Él malinterpretaba su silencio como frialdad, sus palabras como crítica. En un momento, Noah tropezó y se raspó la rodilla. Dave lo tomó instintivamente. Mariam se apartó bruscamente, rozando su mano, y el aire entre ellos se llenó de electricidad. «No me trates como si no pudiera manejar a mis hijos», dijo ella, dejando que la frustración saliera sin control. «Mariam», empezó Dave, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su pecho se apretaba. Las pequeñas grietas en su vínculo se habían convertido en abismos. Un paso en falso, una palabra dura, un malentendido era suficiente para separarlos emocionalmente. Al llegar el mediodía, el vínculo que habían construido con tanto esfuerzo estaba desgastado. Comieron sándwiches en silencio, los niños percibiendo la tensión y mirando nerviosos entre ellos. El corazón de Dave dolía. Nunca se había sentido tan impotente. Los ojos de Mariam estaban nublados de tormenta y distancia, y por un instante se preguntó si ella siempre había mantenido ese muro, o si él lo había roto demasiado pronto. Mariam, a su vez, sentía culpa y miedo entrelazados. Odiaba cuánto se había permitido depender de él, pero no podía negar la punzada de su aparente intromisión. Se preguntaba si había confiado demasiado pronto, si había cometido un error al abrirse. Justo cuando Dave abrió la boca para intentar reconciliarse, un repentino alboroto surgió cerca de la pista. Un hombre del mundo empresarial de Dave, alguien que Mariam nunca había conocido, se acercó con preguntas sobre una gala y arreglos de último minuto. Su presencia recordó a Mariam la distancia entre sus mundos, el lujo, las obligaciones, las presiones implícitas. Miró a Dave y, en ese instante,
El peso de la realidad la golpeó. Él no le pertenecía. Existía en una vida a la que ella nunca podría acceder por completo. El miedo al rechazo y a sentirse insuficiente se apoderó de ella. Se giró de golpe, tomando a los niños. «Nos vamos a casa», dijo, con la voz temblando. Dave quiso protestar, intentar cerrar la distancia con palabras, pero las manos pequeñas de los niños lo mantenían inmóvil. Solo pudo observar cómo se alejaba, dejándolo parado en el frío, con el aire helado cargado de pérdida. El viaje de regreso fue silencioso. Mariam evitaba mirar a Dave, abrazando a los niños cerca. La mente de Dave corría con todo lo que no había dicho, todo lo que quería reparar. Pero reconoció la fragilidad de la confianza. Un paso en falso, una palabra dura, un malentendido, y todo podía desmoronarse. Para ambos, era el punto emocional más bajo. La risa, la calidez, la conexión, todo parecía perdido en un torbellino de orgullo, miedo y malentendidos. Se cuestionaban en silencio. ¿Se habían interpretado mal? ¿Se habían permitido sentir algo peligroso? ¿Alguna vez serían dignos de ese vínculo frágil y delicado? Y, aún en la ruptura, una pequeña chispa permanecía. Dave se negaba a abandonar por completo la conexión, y Mariam, a pesar del miedo, sentía su atracción. Ambos sabían que si podían atravesar esta tormenta, el vínculo que habían formado podría salir fortalecido. Pero requeriría humildad, valentía y disposición para enfrentar la vulnerabilidad. Por ahora, la tormenta había pasado, dejando tras de sí silencio y distancia. Y el silencio, Dave lo sabía, a menudo habla más fuerte que las palabras. ¿Alguna vez un vínculo frágil se rompió por malentendidos o orgullo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La nieve afuera caía suave y constante. Dentro del apartamento de Mariam reinaba el silencio. Los niños dormían. Su respiración era un ritmo reconfortante que contrastaba con la tormenta de emociones que llenaba la habitación. Dave estaba sentado en la sala, con el peso de los malentendidos del día anterior presionando sobre él como un peso físico. Mariam permanecía cerca de la puerta, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Su corazón latía con fuerza. Orgullo, miedo y deseo luchaban por dominarla. Recordaba la calidez de ayer, la frágil confianza que habían construido, y aún así, no podía olvidar la tensión, las palabras que habían cortado como hielo. La mente de Dave repasaba cada palabra no dicha, cada roce que había durado demasiado poco, cada error que había empujado a Mariam a alejarse. Sabía la verdad, si no actuaba, el vínculo que habían forjado podría disolverse por completo. Pero también temía forzarla, acercarse demasiado o hacer que se alejara aún más. Mariam, sola con sus pensamientos, repasaba la mañana, los tonos cortantes, las intenciones malinterpretadas, el recordatorio de que sus mundos eran muy diferentes. Y aún así, en el silencio, sentía la atracción de la conexión, el calor innegable que él había traído a su vida y a la de sus hijas. Finalmente, Dave se levantó y se acercó con cautela, respetando el espacio que ella había marcado. Mariam, comenzó suavemente, sé que ayer fue un desastre. Sé que me excedí. Pero no puedo dejar que esto termine así. Ella alza la vista cautelosa. ¿Y si digo que no? Negó con la cabeza. Entonces lo respetaré. Pero necesitaba decirte que lo que siento es real. Y no puedo alejarme de ello. El pecho de Mariam se apretó. Quiso retroceder, protegerse a sí misma y a sus hijos. Sin embargo, en lo más profundo, reconoció que la vulnerabilidad era la única manera de avanzar. Exhaló lentamente, dejando caer un poco de su muro y encontrando su mirada. Dave, susurró, yo, no sé si puedo confiar fácilmente. Me han herido. He tenido que cargar con todo sola. Lo sé, dijo él, con voz firme. Y no espero que me des todo de golpe. Solo pido una oportunidad, para demostrarte a ti, y a tus hijas, que estoy aquí, que no voy a irme. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Siguió un silencio, lleno de la tensión de dos corazones al borde de un precipicio. El instinto de Mariam le decía protegerse. Su corazón le decía dar el salto. Con lentitud y cuidado, dio un paso hacia él. Dave extendió la mano, no como imposición, sino como invitación. Ella dudó.
con 1000 pensamientos cruzando su mente, y finalmente colocó su mano en la suya. Fue un contacto pequeño, frágil, pero cargado de todo: esperanza, confianza, disposición a intentar. La tormenta de la semana pasada, malentendidos, orgullo, miedo, comenzó a asentarse, como la nieve cubriendo silenciosa las calles de la ciudad. Se quedaron en silencio, con las manos entrelazadas, respirando el calor de un vínculo que había sobrevivido a su punto más bajo. Dave sonrió suavemente, un triunfo silencioso en sus ojos, y Mariam le devolvió la sonrisa, tímida pero genuina. Lo hacemos despacio, dijo finalmente. Tan despacio como necesites, prometió él. Y en esa promesa había sanación. En ese paso cauteloso hacia adelante, surgió la posibilidad del amor. La elección estaba hecha: vulnerabilidad sobre orgullo, conexión sobre retirada. Afuera, la nieve caía en armonía silenciosa, reflejando la calma interior. Los niños dormían ajenos, pero la habitación estaba llena de la promesa de un nuevo comienzo. Dave y Mariam no necesitaban grandes declaraciones ni gestos espectaculares. Su elección consciente de permanecer abiertos el uno al otro era la declaración misma. Era un momento que marcaba un punto de inflexión. Habían enfrentado sus miedos, confrontado su orgullo y elegido el camino frágil y emocionante del amor. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu corazón o arriesgarte por alguien? Cuéntanos cómo decidiste en los comentarios. Las calles de la ciudad brillaban con luces festivas, el suave resplandor reflejándose en la nieve recién caída. Dentro del apartamento de Mariam, el calor y el silencio reemplazaban la tensión que había marcado el ambiente en días pasados. Los niños reían mientras construían un pequeño muñeco de nieve de papel, ajenos al viaje emocional que sus padres habían vivido. Dave los observaba, con el corazón lleno. Cada rabieta, cada risa, cada pequeña victoria de los niños le recordaba por qué había decidido quedarse, no solo por Mariam, sino también por las niñas que ya habían capturado su corazón. Mariam estaba cerca, ocupada con un pequeño proyecto de manualidades, pero sus ojos no dejaban de mirar a Dave. Algo había cambiado. Los muros que ambos habían construido se habían desvanecido, reemplazados por una confianza tímida pero inconfundible. Dave se levantó y se acercó a Mariam con cautela, consciente de la fragilidad del momento. Mariam, dijo suavemente, sé que los últimos días han sido como una tormenta. Pero quiero que sepas que estoy aquí. No solo por hoy o por esta semana, sino por todo el tiempo que me dejes. Ella le miró a los ojos, y esta vez no hubo duda. El dolor, el orgullo, el miedo, todo seguía allí, pero suavizado, templado por la decisión que había tomado de ser vulnerable. Dave, su voz titubeó, tenía miedo. Pensaba que me perdería si confiaba en ti tan pronto. Él tomó sus manos con suavidad, su toque cálido y firme. Y aún así no te perdiste. Take audacity. Elegiste intentar. Eso significa más de lo que las palabras pueden expresar. El recuerdo de la gala de Navidad se apareció brevemente en sus mentes, su primer encuentro torpe, las risas de los gemelos que se mezclaban, la cercanía inesperada que comenzó allí. Fue un recordatorio de que el amor había comenzado en silencio, de forma inesperada, y ahora regresaba con propósito y claridad. ¿Recuerdas aquella noche en la gala?, preguntó Dave con una pequeña sonrisa. Cuando nuestros mundos se cruzaron y todo parecía imposible. Mariam se rió suavemente, un sonido que llevaba alivio y alegría. Lo recuerdo. Pensé que nunca te volvería a ver. Y ahora, aquí estamos. El contraste entre aquel entonces y ahora hizo que ambos se detuvieran, dándose cuenta de lo lejos que habían llegado. Lo que había comenzado como un encuentro caótico e inesperado se había transformado en algo real y duradero. Dave se agachó al nivel de los niños, despeinándoles suavemente. ¿Qué les parece si hacemos de esta la mejor Navidad de todas?, preguntó, sonriendo a las niñas. Sí, gritaron ellas, riendo. Los ojos de Mariam brillaron mientras lo observaba interactuar con las niñas, viendo no solo al hombre de quien se estaba enamorando, sino también al padre que ellas ya habían llegado a amar. Sintió una oleada de gratitud, calidez y esperanza. Has cambiado mi mundo, susurró, acercándose más. Y tú has cambiado el mío, respondió él suavemente. Era algo simple, pero profundo. No necesitaban más palabras.
La elección había sido tomada, el amor había sido abrazado y el futuro ahora era prometedor y abierto. Pasaron el resto de la noche juntos, cocinando una cena sencilla con los niños, compartiendo historias y risas. Cada momento, pequeño y ordinario, llevaba el peso del viaje que habían vivido, miedos, orgullos, malentendidos y, finalmente, reconciliación. La nieve seguía cayendo afuera, silenciosa y constante, como si bendijera su nuevo comienzo. El calor en el interior, las risas de los niños y el suave intercambio de miradas entre Dave y Mariam creaban una escena de esperanza, sanación y amor duradero. Antes de que la noche terminara, Dave y Mariam se acercaron a la ventana, observando cómo la ciudad brillaba bajo su manto de nieve. Él tomó su mano, sujetándola firme pero suavemente. «Lo logramos», susurró. «Sí», respondió ella, descansando su cabeza sobre su hombro. Y en ese simple gesto, en ese abrazo silencioso, la historia llegaba a su fin. El evento central de su encuentro, el inesperado chispazo en la gala de Navidad, había hecho eco a lo largo de toda la historia, culminando en un amor que ahora era elegido, nutrido y mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron completos, seguros y apreciados. El viaje había sido difícil, pero los había llevado hasta aquí, el uno al otro, y a la promesa de un futuro compartido lleno de calidez, risas y alegría inesperada. ¿Alguna vez has experimentado un amor que llegó inesperadamente, puso a prueba tu corazón y, aún así, se hizo más fuerte? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.